Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Recuerden que estamos continuando y cerrando nuestra unidad de teoría política empírica. Dentro de ella hemos estado estudiando el enfoque de la elección racional. Hoy vamos a conocer a dos autores que son clave en este enfoque y que dieron un paso muy audaz en su propuesta porque llegaron a tomar las herramientas de la economía y las aplicaron al estudio de la política, tal como ya hemos venido estudiando durante estas semanas. Y hoy precisamente vamos a hablar sobre James Buchanan y Gordon Tullock, y el libro que va a guiar a la clase es el Cálculo del Consenso, que fue publicado en el año 1962 y que va a estar disponible en el Google Drive del curso. Bien. Entonces, les pido que se queden desde ya eh, con la siguiente idea, porque este va a ser el hilo conductor de la sesión de hoy. Bien, que a estos autores no les interesa tanto qué es lo que deciden los gobiernos, sino más bien cómo y con qué reglas se decide. Bien, porque vamos a ver que este desplazamiento del foco, es decir, que ya no se enfoca tanto en los resultados, sino más bien en las reglas, ¿cierto? Como los incentivos que generan el marco en cómo se generan estas decisiones, fundó toda una corriente que hoy se conoce ampliamente como la escuela de la elección pública, o también en su variante del inglés, la public choice. Bien, y vamos a ver justamente en esta clase de dónde viene, en qué consiste y por qué sigue siendo tan influyente. Bueno, recuerden que tenemos la segunda evaluación el jueves 20 de agosto y en la clase presencial vamos a abordar los detalles de esta evaluación. Continuando con los contenidos que vamos a ver en esta sesión virtual, tenemos que empezar a presentar justamente a los grandes protagonistas que yo ya les mencioné, ¿cierto? Y aquí tienen en la fotografía tanto a James Buchanan como a Gordon Tullock. James Buchanan es conocido, o fue conocido, mejor dicho, como el teórico de las reglas, de las constituciones. Se puede decir que su gran aporte fue mirar el nivel del que casi nadie hablaba, es decir, no de las decisiones políticas del día a día, sino más bien las reglas del pueblo de las que hacen posible estas reglas. ¿Bien? Y ese trabajo, que es conocido como su teoría contractual y constitucional de la decisión política, le generó o le valió a él justamente el Premio Nobel de Economía en el año 1986. ¿Bien? Por el otro lado tenemos a Gordon Tullock, también aquí pueden ver su foto. Por su parte, él estudió principalmente cómo funciona realmente la burocracia, el voto y los grupos de interés, ¿cierto?, en este panorama de lo público. Y a él es justamente a quien le debemos el famoso concepto de búsquedas de rentas que vamos a explicar en esta clase, en esta sesión. Y vamos a ver, o ustedes pueden observar que hay una complementariedad entre ambos teóricos, porque uno es más filósofo, más contractual, y el otro es mucho más empírico, ¿cierto? Y si bien se puede entender que tengan esas diferencias, también nos puede permitir explicar de por qué trabajaron también juntos, ¿ya? Porque ellos llegan justamente a ser parte de lo que se conoce como la Escuela de Virginia, ¿bien? Y aquí quiero hacer un paréntesis con respecto al concepto de escuela, porque cuando en ciencias sociales eh, hablamos de que existe una escuela, ¿cierto? Escuela de algo, como la escuela de la Public Choice en este caso, no nos referimos solo a un conjunto de ideas, sino también a un grupo de estudios, de investigadores, que tiene una sede institucional y una organización propia. Bien, y de hecho, estos dos autores fundaron el Center for Study de la Public Choice y también la Public Choice Society eh, a inicios de la década de los 60. Por lo tanto, vemos que no solamente propusieron ya a estos dos autores, sino que también generaron un verdadero programa de investigación. Bien, ahora empecemos a definir un poco, bueno,
exactamente qué es la elección pública. Bien, si lo quisiéramos explicar en sencillo, se podría explicar en una sola, en una sola frase. Es posible decir que la Public Choice busca aplicar las herramientas de la economía al estudio de la política. Bien, como ustedes aquí observan en este cuadrito, eh, en este cuadrito. Bien, y la premisa de fondo que nosotros podemos observar es que el individuo se comporta igual cuando vota, cuando legisla, imagínense, un diputado, ¿cierto? O cuando gobierna, ¿bien? Que cuando compra en el supermercado, ¿bien? O sea, la lógica de lo racional, de el egoísmo que hemos estado repasando en la semana anterior, se aplica también al político, al burócrata, ¿bien? Por lo tanto, siempre el individuo, independiente del rol que tenga en la sociedad pública, siempre va a estar persiguiendo lo que le conviene. Esto es clave, ¿ya? Y vemos que, por su parte, Buchanan lo va a resumir con una fórmula que se hizo súper conocida. eh, eh, él- Más bien cuando él sostiene que, eh, que hay que entender la política sin romance, ¿bien? ¿Qué significa esto de la política sin romance? En el fondo es que busca dejar de imaginar al político, al funcionario, al burócrata, como si fueran ángeles buenos, benévolos, que solo piensan en el bien común sin nada a cambio. ¿Bien? Y por lo tanto, la invitación desde esta escuela es que hay que ver justamente a los políticos, a los funcionarios públicos, a los burócratas, como personas que son normales, comunes y corrientes, y por lo tanto tienen intereses propios. Y de esa premisa se derivan justamente tres supuestos metodológicos que ustedes pueden observar aquí en la PPT. Bien, por ejemplo, en el número uno tenemos que tenemos el individualismo metodológico que ya habíamos estudiado en las semanas anteriores, que justamente entiende que el análisis va a partir siempre desde el individuo y de sus preferencias, ¿ya? Por lo cual, en esta lógica no existe algo como la voluntad del Estado, como una entidad abstracta, porque en el fondo el Estado es compuesto por personas, ¿cierto? Y existen esas personas, que son personas concretas, que deciden por la formulación de políticas públicas, eh, por las distintas decisiones que se toman dentro, por ejemplo, del Estado o de un gobierno. Bien. Luego tenemos este segundo punto, que es el homo economicus, que en el fondo entiende que el individuo es racional, que busca maximizar su utilidad, tanto fuera como dentro del mercado. Bien, esto también lo hemos estado repasando y lo vimos y se evaluó justamente en la primera evaluación. Entonces, en esta lógica, si la extendemos, la extrapolamos al político, al burócrata, vamos a ver que, en particular el político, siempre va a querer ganar la elección. Bien, ahí vemos que se ancla esta lógica del homo económicos. Y también tenemos el tercer punto, que es el intercambio como clave, que es decir, que hay que empezar a entender a la política como un sistema de intercambios donde se dan y se reciben apoyos. Bien, se dan votos, se dan beneficios. Y aquí me gustaría dejarles una pregunta para que vayan reflexionando a lo largo de la clase y que probablemente yo creo que la vamos a retomar al final y sobre todo cuando nos veamos presencialmente. Es que si les parece más realista pensar así de los políticos, de los burócratas, o qué se nos pierde con este supuesto, ¿cierto? ¿Podemos entender mejor la política, cómo funciona desde esta escuela? Bien, ahora vamos a hablar un poco del libro que yo ya les mencionaba, ¿cierto? Que les mencionaba al inicio, que es como la Biblia de esta corriente de pensamiento, que es el libro que lleva por título, estaba apagando la estufa, lleva por título El cálculo del consenso, que fue publicado en el año 1962. Em, el libro completo, o el nombre del libro en inglés completo, en inglés
es de Calculus of Consent, Logical Foundation of Constitutional Democracy, es decir, que establece los fundamentos que le son lógicos a la democracia constitucional. Bien. Aquí ustedes pueden ver justamente la edición en español. Es una lectura exigente, pero perfectamente abordable para estudiantes de administración pública que están en este curso de Ciencia Política 2. Bien. Y como les mencionaba, esta es una obra, o sea, es como la obra que funda justamente la Escuela de la Elección Pública que tienen que tener en consideración sí o sí. Brevemente, este libro busca establecer la siguiente pregunta, ¿ya? Es una pregunta elegante, ¿cierto? Sobria, pero quiero que la vayamos esbozando y entendiendo con calma, ¿bien? La pregunta dice, más o menos así, como, ¿qué reglas de decisión colectiva elegiría una persona, y entendiendo que esta persona es racional, ¿cierto? Antes de saber qué posición ocupará bajo esas reglas. O sea, fíjense en este detalle que es decisivo, ¿ya? O sea, antes de saber si yo voy a ser parte de una mayoría, una minoría de la sociedad, ¿bien? Es decir, o de los ganadores o perdedores, eh, en el fondo, ¿qué decisión colectiva elegiría cada uno de nosotros? ¿Bien? Entonces, probablemente ustedes habrán escuchado un concepto que se conoce como el velo de la ignorancia, que este es un concepto que viene de otro teórico, de John Rawls, eh, que si les suena este concepto, van entendiendo más o menos hacia dónde va la argumentación, ¿bien? Porque entendemos que son ideas emparentadas, similares, ¿ya? Aunque obviamente cada una es desarrollada de una forma independiente. Pero de la pregunta que yo les planteaba, ¿cierto? Es decir, si, o sea, si una persona, antes de saber qué lugar va a ocupar en la sociedad, eh, qué, qué decisión colectiva tomaría una persona que es racional, ¿cierto? Podemos decir que se desprenden tres tesis, ¿bien? Que la primera tesis es justamente este enfoque contractual, ¿ya? Es decir, que la Constitución se entiende como un acuerdo entre individuos sobre las reglas del juego colectivo. La segunda, que es la marca registrada justamente de estos autores, que señala que lo importante no es qué es lo que se decide, sino cómo se decide. Dicho de otro modo, en el fondo es el diseño de las instituciones, porque finalmente el diseño de las instituciones es como va moldeando los incentivos. ¿Bien? Y la tercera es la que señala que el ideal normativo es la unanimidad, porque solo el acuerdo de todos va a garantizar que nadie salga perjudicado. Pero, claramente, como ustedes ya pueden adelantar, el problema es justamente que en la práctica la unanimidad no ocurre, ¿verdad? Es decir, que todos estén de acuerdo. ¿Bien? Y para que ocurra, incluso es muy, muy costosa. Y precisamente ese es el problema que resuelve el modelo que vamos a ver ahora y que es parte de él, parte como del corazón justamente de este libro. ¿Bien? Y aquí les presento, bueno, el modelo central de los costos de la interdependencia. ¿Ya? Esta es una lámina que es súper importante para la clase de hoy, así que vamos a ir despacio. Vamos a ir construyendo justamente el gráfico por capas. Fíjense en el eje horizontal, ¿cierto? El eje de abajo, ¿bien? Porque mide cuántos votantes se exige que estén de acuerdo para aprobar una decisión. Por otro lado, si ven a la izquierda, eh, un porcentaje bajo, ¿ya? Mientras si nos vamos hacia la derecha, representa el 100%, ya que esa sería justamente la unanimidad, ¿bien? Y de hecho ahí vemos esta curva que desciende, ¿cierto? Que llega al 100% en el eje horizontal. Luego vemos la primera curva, que son los costos externos, y me gustaría que lo piensen como desde una perspectiva de primera persona, ¿ya? Pónganse ustedes en el lugar, en el cual mientras menos gente se necesita para decidir por mí, mayor va a ser el riesgo de que me impongan algo que me perjudique. Por eso la curva va bajando a medida que avanzamos hacia la derecha,
porque mientras más acuerdos se necesita, ya se exige en una sociedad, menos me pueden perjudicar. Y con la unanimidad, este costo llega a cero, porque en el fondo nada de edad puede aprobarse sin mi consentimiento, obvio. Bien. Entonces ahí recuerden que estamos viendo esta curvita que va ascendiendo. Ah. Y la segunda curva tenemos que son los costos de la decisión, ¿cierto? Aquí en doradito. Que en el fondo sostiene que ponerse de acuerdo cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, negociación, ¿verdad? Temas que hemos estado conversando justamente en las semanas anteriores. Y mientras más personas hay que convencer, bien, que en el fondo de que consideren lo que yo le estoy proponiendo, ¿cierto? Más se va a encarecer el proceso de esa negociación. De hecho, fíjense cómo la curva se dispara al acercarnos a la unanimidad, ¿cierto? Se eleva. Y piensen en lo que costaría que absolutamente todos digan que sí, ¿cierto? Vean la curva total. No sé si se van dando cuenta. Bien. Y ahora veamos también la clave de este gráfico, porque si sumamos ambas curvas, vamos a obtener el costo total, esta que tiene justamente la forma en U, ¿ya? En la forma en U. Por lo tanto, el punto más bajo de esa U, bien, vamos a ver que ese punto más bajo marca la regla, que sería la decepción óptima para ese asunto que se estaría discutiendo. Entonces, quédense con la siguiente conclusión, que es lo que nos busca graficar justamente este gráfico, que el óptimo nunca, nunca, casi nunca va a ser la unanimidad, y tampoco es un número mágico universal, ¿ya? Porque cada decisión, cada negociación va a tener un valor en particular, ¿bien? Y esa va a ser justamente la consecuencia que quiero presentarles a continuación, ¿bien? Porque ¿qué es en el fondo qué es lo que nos trataba de demostrar el gráfico anterior? Eh, es que se sigue, al menos a primera vista, una conclusión que puede ser un poco provocadora, ¿bien? Que en el fondo la consecuencia es que la mayoría simple no es sagrada, ¿bien? Es decir, si la regla óptima es que es la que llega a minimizar los costos totales, entonces el 50% más uno, ¿bien? No tiene nada de especial, porque es solo un punto más de la curva, no es sagrado, ¿bien? Entonces aquí esto lo podemos entender en tres tipos de decisiones, que se los presento justamente acá, en las decisiones cotidianas, en las decisiones graves y en las reglas constitucionales. Bien, para las decisiones cotidianas, donde el riesgo de perjudicar a alguien es bajo, una mayoría simple o incluso un quórum menos exigente es eficiente y ágil. Bien, si nos vamos a las decisiones graves, ¿cierto? Donde existe un alto riesgo de dañar a las minorías, por ejemplo, con alguna ley, ¿bien? Conviene exigir mayorías reforzadas o cuasi unanimidad. Y para las reglas constitucionales, las reglas del juego mismo se busca el acuerdo que sea más amplio posible, bien, que sea cercano a la unanimidad, o sea, por eso se requiere, no se ponen quórums altos. Bien, entonces, ahora piensen, no sé, pues piensen en la situación chilena. ¿Qué decisiones exigen más mayoría que una simple? Por ejemplo, a niveles de reformas constitucionales o de leyes, ¿bien? ¿Cierto? Porque, por ejemplo, reformar la Constitución, no sé, remover a ciertas autoridades o aprobar ciertas leyes orgánicas. ¿Bien? Pero lo interesante, finalmente, de este modelo, de lo que nos presentan estos dos autores, es que le da una justificación racional a los distintos quórum que están establecidos, por ejemplo, en nuestra misma Constitución política. Bien, y que, ojo, no es solamente la Constitución política de Chile, sino que se presenta en casi todas las democracias, ¿ya? Por lo tanto, no son un capricho de quien redacta justamente la Constitución, ¿bien? Porque van a responder, y esto es interesante, sobre todo porque venimos de un debate constituyente, ¿cierto? De hace unos pocos años, que en el fondo responde más que nada a la lógica de los costos. ¿Qué tan costosos es
justamente tomar ya sean decisiones cotidianas, decisiones graves o estas reglas constitucionales. Bien. Ahora, aquí les presento que también justamente tanto Buchanan y Tulloch van a hablar de que hay dos niveles de la elección política, ya que en el fondo es una distinción súper importante que señalan en su libro, en este libro, perdón, eh, y que tienen que llevársela, o sea, tienen que entenderla con claridad, porque además, ojo que va a ser materia de prueba, ¿bien? O sea, de la evaluación próxima. Porque aquí en el fondo, ¿qué es lo que nos están diciendo? Es que hay que separar dos niveles dentro de la elección política. Bien, por un lado, dicen que hay un nivel constitucional, ¿cierto? Que aquí en el fondo, ustedes saben, ¿cierto? Se eligen o se establecen las reglas del juego con la Constitución, porque algo es la Carta Magna, ¿cierto? Y después seguimos justamente todas las leyes y normativas, etcétera. Bien, y como en ese momento aún no sabemos a quién van a favorecer esas reglas al futuro, si a mí, o a mi adversario, ¿verdad? O ante cualquier materia que a mí me interese, ¿cierto? En el fondo, todos vamos a tener incentivos para buscar un acuerdo lo más amplio posible, casi unánime, ¿cierto? Es decir, que imagínense, en el momento de que se genera la construcción de no sé, una reacción de una constitución, ¿cierto? Se entiende que eh, se debe generar un consenso, un acuerdo amplio, principios que a todos nos convengan como sociedad. Y por otro lado, los autores también distinguen otro aspecto, otra dimensión, que es el nivel operativo, o también lo denominan como el post-constitucional, ya que en el fondo se refiere a que es la política del día a día, bien, ¿cierto? Donde se van tomando decisiones concretas dentro de las reglas que ya están fijadas, ¿cierto? Que son normalmente por mayoría o por algún quórum en específico según la materia que se esté discutiendo. Bien, a ver, una metáfora o algún ejemplo para poder entenderlo, ¿ya? Supongamos que primero todos nos vamos a sentar a acordar cuáles son las reglas de, no sé, del fútbol, ya que estamos en época de mundial, ¿bien? Eso sería como el nivel constitucional, ¿cierto? Las reglas del fútbol. Y después jugamos, ¿cierto? El partido y vamos a disputar cada jugada. Entonces, cada jugada, ¿cierto? Si, no sé, el árbitro saca una tarjeta roja, por ejemplo, o la que sea, eso sería el nivel operativo, ¿cierto? Cuando se disputa cada jugada o se habla de que no fue válido el gol, etcétera. Entonces, aquí nosotros podemos notar cómo esto se conecta justamente con la lámina anterior, ¿bien? Porque por eso, en el fondo, por eso cambiar las reglas del juego va a exigir mayorías mucho más altas que aprobar una ley común, ¿bien? Porque son niveles distintos y por lo tanto tienen lógicas distintas, ¿bien? Luego, es necesario presentar conceptos claves de la escuela del public choice, ¿ya? Y ya con este marco teórico ya presentado, es necesario que estudiemos cuál es esta cajita de herramientas que nos presenta la Escuela de la Elección Pública. Y son estos cuatro conceptos que nacen eh, o que se consolidan con con esta tradición y que que de hecho hoy forman parte del vocabulario general de la ciencia política, de los análisis politológicos que ustedes pueden encontrar. Y lo van a encontrar incluso en textos que no tienen nada que ver con esta escuela de la public choice, sino se han transversalizado dentro de la gran ciencia política. ¿Bien? Uno de ellos es el concepto de la búsqueda de rentas, que básicamente busca gastar recursos en obtener privilegios del Estado, como pueden ser los subsidios, monopolios, sin crear riqueza. Otro concepto es el intercambio de votos o el log rolling, ¿ya? Básicamente apunta a que los legisladores que se apoyan mutuamente aprobando las propuestas del otro, ¿cierto? A través de las negociaciones. También tenemos el teorema del votante mediano. Claramente esto ya lo hemos discutido también en clase, ¿cierto? Que básicamente apunta a que la competencia electoral empuja a los partidos
hacia la posición del votante del centro. Y también tenemos el fallo del gobierno, que en el fondo entiende que, al igual que el mercado, el Estado también falla, ¿bien? Porque finalmente quienes operan al mismo Estado responden con incentivos propios. Entonces, aquí estos son los grandes conceptos que desarrolla la escuela de la public choice o de la elección pública y que quiero que profundicemos un poco más en las siguientes láminas. Veamos el primer concepto, que es la búsqueda de rentas o el concepto en inglés rent seeking, ¿cierto? O seeking, que también lo pueden encontrar justamente así en la literatura en castellano sobre la escuela de la elección pública. Y que bueno, que tal como ya les adelanté, es un aporte de Tulloch, ¿cierto? ¿Y cuál es la definición de la búsqueda de rentas? Es básicamente gastar recursos para conseguir un privilegio del Estado en lugar de gastarlos en producir. Por lo tanto, se busca capturar riqueza que ya existe, pero sin crear un valor nuevo. De hecho, miren este esquema que compara dos caminos. Miren arriba. ¿Cierto? Que arriba tenemos la vida productiva. Cuando, por ejemplo, una empresa invierte y produce, compite en el mercado, gana clientes, ¿bien? Y cuando gana por esta vía, nosotros vemos que la sociedad también va ganando. ¿Por qué? Porque hay más bienes, se genera más empleo, hay más valor creado, ¿cierto? También hay más capital humano, etc. Pero por otro lado tenemos el carril de abajo, ¿cierto? Que es la búsqueda de rentas, que en el fondo significa que en lugar de competir, la empresa o un gremio gasta el lobby, ¿cierto? Y por lo tanto obtiene un monopolio del Estado y entonces cobra sin competir. Piensen en los monopolios que existen en nuestro país. Bien. La diferencia crucial está en las notas del costado, si se fijan, ¿cierto? Que la primera crea valor, pero la segunda no crea, no crea valor, no crea nada. Esto solo lo transfiere de un bolsillo a otros. Ojo. Pero hay algo peor, porque todos los recursos y el talento que ha sido invertido para presionar al Estado con lobby, por ejemplo, son desde un punto de vista más social un desperdicio, ¿ya? Como les pongo justamente en el cuadro de abajo, ¿ya? Porque, por ejemplo, está el típico caso en el cual hay un gremio que, no sé, quiere financiar, por ejemplo, campañas y quiere presionar al Congreso para que le concedan un monopolio legal. Pero ese dinero no genera riqueza, ¿ya? Solo asegura una renta que terminan pagando los consumidores, ¿cierto? O los contribuyentes con precios más altos. Entonces aquí es necesario hacerse la pregunta por, bueno, eh, ¿qué sectores a ustedes se le ocurren, ¿cierto? Que estén peleando por regulaciones que los protejan de la competencia? De hecho, piénsenlo porque los ejemplos abundan, ¿ya? Luego tenemos el concepto 2, que es el intercambio de votos o el log rolling, ¿ya? Que, bueno, a ver, la situación de partida es esta. Tenemos a el legislador A, que tiene un proyecto, digamos, no sé, una obra pública, que solo va a beneficiar a su región. Pero tenemos al legislador B, que tiene también otro proyecto equivalente, pero que solo beneficia justamente a su región, que son ambos, el legislador A y el legislador B, de regiones distintas, Marica y otro de Punta Arenas, supongamos. Y vemos que ambos, por separado, ninguno de los dos proyectos reúne mayoría, porque al resto del Congreso no le importa, ¿cierto? O sea, vemos que la discusión en el Congreso pasa por medidas o iniciativas que son transversales, ¿cierto? Entonces ellos hacen la pregunta, bueno, ¿qué hago?
Bien, que se lo pregunta tanto el legislador A como el legislador B. Entonces, la estrategia que nos proponen los autores, ¿cierto? Buchanan y Tulloch, es que en el fondo buscan intercambiar sus votos. Es decir, el legislador A le dice, yo voto tu proyecto si tú votas el mío, y el legislador B también está pensando en esa lógica. Por lo tanto, ambos se apoyan, ¿sí? Y van ambos a aprobarse sus proyectos de ley en el Congreso. Pero analicemos las consecuencias de esto, que lo pueden ver justamente en el recuadro inferior, ¿ya? Porque primero vemos que se aprobaron dos proyectos que, por sus propios méritos, no habían convencido a la mayoría, ¿ya? Segundo, tenemos que este es el mecanismo clave, bien, que el beneficio se concentra en cada región, pero, ojo, el costo se reparte entre todos los contribuyentes del país. Por eso nadie va a salir a protestar con mucha fuerza, ¿ya? Porque en el fondo eh, se reparte a lo largo del país. Y tercero, es que si todos los legisladores, todos los diputados hicieran lo mismo, y de hecho tienen incentivo para hacerlo, el gasto público total se dispara. Entonces, finalmente, el log rolling, ¿cierto? Nos da eh, o nos entrega una explicación de algo que nosotros podemos observar empíricamente, ¿cierto? Que finalmente los presupuestos tienden a crecer, de hecho, año a año, y rara vez se contraen. Es decir, políticas de austeridad es difícil observar en la última década. Ojo que también es necesario tener en consideración acá, desde una perspectiva académica, desde el análisis político, es que el intercambio de votos no es algo intrínsecamente malo, ¿ya? A veces puede permitir destrabar acuerdos necesarios, pero lo que nos entregan o la reflexión que entregan estos dos autores es que lamentablemente hay un sesgo sistemático que genera el log rolling y siempre va a tender hacia aumentar el gasto. Eso quería decir antes de pasar a este siguiente concepto, que es el concepto 3 del votante mediano, que yo tiendo a pensar que este concepto ya lo manejan mucho mejor. Bien. Bueno, el teorema del votante mediano. Podemos señalar que, como todo teorema, parte de supuesto, ¿cierto? Y que obviamente conviene explicitarlo. Básicamente, entiende que al menos hay dos partidos, ¿cierto? Y que las preferencias se ordenan en un único eje de izquierda a derecha. ¿Ya? Y aquí lo estamos haciendo simplemente para simplificarlo, porque entendemos que entender a la política del eje izquierda-derecha de igual manera es una mirada bien simplista, pero nos ayuda justamente a sistematizar las teorías. ¿Bien? Entonces, entendiendo que estamos en este único eje de izquierda-derecha, y vemos que hay dos partidos, y que además gana quien obtiene la mitad de los votos más uno, ¿cierto? El famoso 50 más 1. Bien, en este esquema vamos a ver que cada punto, bien, cada punto que ven aquí en este eje, cada punto es un votante, ya que está justamente distribuido a lo largo del eje. Y este punto dorado del centro es el votante mediano, el que divide al electorado exactamente en dos mitades, ¿ya? Ahora observen las flechas. El partido A está partiendo desde la izquierda y el partido B desde la derecha, ¿cierto? Y ambos se están desplazando hacia el centro. ¿Pero por qué? Entendemos que están en el recuadro de la lógica, ¿cierto? O sea, están pensando matemáticamente que necesitan sumar la mitad más uno finalmente para ganar la elección. Imagínense el balotaje de la segunda vuelta presidencial, ¿bien? Que es lo que tenemos acá en Chile. Que cada partido necesita atraer al elector situado al centro. Y bueno, y aquí vemos que hay una especie como de castigo de este modelo, que en el fondo alejarse de ese elector significa regalarles votos moderados al rival político. ¿Bien?
Entonces, por eso vemos que los programas, muchas veces, los programas presidenciales de dos candidatos opuestos, convergen muchas veces, o tienen similitudes, ¿bien? Y yo creo que este ejemplo ustedes lo han visto en cualquier campaña, ¿cierto? Por ejemplo, dos candidatos que, no sé, se enfrentan en una primaria, ¿bien? Y hablan desde posiciones que son opuestas o bien diferenciadas, ¿bien? Pero cuando llega justamente la elección general, ¿cierto? O la primera vuelta, se tiende a ver que, de hecho, se sabe, todos los candidatos tienden a suavizar sus propuestas y muchas veces se parecen. Incluso, ojo, propuestas de derecha y de izquierda pueden tener similitud en algunos sentidos. Em, entonces, aquí vemos que el objetivo de esto es no perder al elector moderado, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que explica este teorema? Es que esa sensación tan extendida de que al final todo ofrece lo mismo, ¿cierto? Probablemente todos ustedes lo han percibido de esa manera, ¿cierto? Pero bien, seamos rigurosos, porque este modelo de igual manera tiene condiciones para que sea válido, ¿bien? Porque si hay más de dos partidos o más de una dimensión en disputa, o no sé, podemos, por ejemplo, observar que hay una abstención estratégica en una determinada elección, vemos que esta convergencia hacia el centro puede romperse, ¿bien? Pero como primera aproximación al comportamiento electoral que vamos a profundizar en la siguiente semana, claramente es una herramienta clave, potente e incluso básica, ¿bien? Luego tenemos el cuarto concepto que nos presentan estos dos autores, que es el concepto del fallo del gobierno, que en cierto modo resume la actitud de esta escuela. Bien, y partamos de algo que ustedes ya conocen justamente de las asignaturas de economía que ustedes probablemente hayan cursado. Bien, que es el concepto del fallo del mercado. Porque se entiende que el mercado no siempre asigna bien los recursos, ¿cierto? O sea, no. Vemos que hay monopolio, ya sean naturales o artificiales. Em, Vemos que hay externalidades, por ejemplo, no sé, la contaminación, algo que nadie quiere, ¿cierto? Y que es algo indeseable. También vemos que existen, no sé, bienes públicos que nadie quiere financiar voluntariamente. Entonces, hasta acá es un terreno que podemos justamente conocer, observar y estudiar. Y vemos que la reacción habitual frente a un fallo del mercado es como casi automática, ¿cierto? En el fondo hay una percepción de que si falla el mercado, bueno, debería ser, sostienen algunas escuelas de economía, que es el Estado el que está para corregirlo, ¿bien? Pero la public choice o la escuela de la elección pública se sale de ese análisis y da un giro, porque va a entender primero que el Estado no es un planificador perfecto. De hecho, todo lo contrario. Tampoco que sea un planificador neutral. La Escuela de la Elección Pública sostiene que el Estado, los gobiernos, los congresos, finalmente se componen por personas que tienen intereses. Bien, vemos que el político, naturalmente, y porque es racional y egoísta, busca su reelección, ¿cierto? El burócrata quiere más presupuesto por ejemplo, para su división en la cual trabaja, y más poder también para su repartición. Y también vemos, y aquí aparece el concepto de los grupos de interés, ¿cierto? Que ya aparecían en el concepto de la búsqueda de rentas, que también intentan capturar las decisiones a su favor. Bien, entonces aquí vemos que la conclusión metodológica es esta, que es importante formularla lo más preciso posible,
que hay que demostrar que que el mercado falla no basta por sí solo para justificar la intervención, ¿ya? En el fondo, a ver, hay que comparar una falla real con otra falla real porque a veces el remedio estatal cuesta más que la enfermedad. Muchas veces suele ser así. Y ojo que aquí quiero prevenir un malentendido que suele ser frecuente, que este no es un argumento para eliminar el Estado, sino más bien estoy haciendo como una especie de asimetría, de simetría analítica, ¿ya? Porque la invitación que hace esta escuela es analizar al Estado con el mismo realismo con el que analizamos al mercado, sin idealizar a ninguno de los dos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se conectan los cuatro? ¿Cierto? Bueno, a ver, si nos detenemos un poco justamente a mirar este conjunto de conceptos que repasamos, ¿cierto? Vemos que primero no es como una lista arbitraria que sostienen los autores, porque son cuatro aplicaciones de una misma idea que es el corazón de esta corriente de pensamiento, y es esta frase que yo ya les había mencionado al inicio, que es la política sin romance. Si yo tuviese que resumir a la escuela de la elección pública, es eso. Es que entiende la política sin romance, no la romantiza. Bien, de hecho entiende que la política se compone de actores racionales que persiguen su interés dentro de las reglas del sistema político, ¿cierto? O sea, fíjense, la búsqueda de renta, justamente esa idea aplicada a las empresas y creemos que están buscando privilegios. Por otro lado, el lock rolling es la misma idea aplicada, pero a los legisladores que buscan negociar entre sí. Luego tenemos el teorema del votante mediano, ¿cierto? Que es aplicado a los partidos que compiten por votos. Y por otro lado tenemos el fallo del gobierno aplicada justamente a los propios funcionarios y a los burócratas. ¿Bien? Entonces, una vez que ustedes entienden el supuesto de partido que finalmente que en la política, al igual que en el mercado, ¿cierto? Las personas responden a incentivos, todo lo demás se puede deducir con bastante naturalidad, porque finalmente entendemos que, bueno, ese es el poder, finalmente, no hay que romantizar o idealizar el poder, ¿bien? Pero también es el riesgo de un buen programa de investigación, ¿cierto? Que finalmente es una premisa simple que busca ordenar muchos fenómenos distintos. Y esto conecta directamente con lo que viene más adelante en la unidad y los contenidos que vamos a revisar en el curso, que es el neoinstitucionalismo de la elección racional, que estudia precisamente cómo las reglas moldean estos incentivos. Bien. ¿Cuál es el legado y críticas que podemos considerar de la escuela de la Public Choice? Bien. ¿Y por qué quiero hablar del legado y de las críticas? Porque siempre hay que hablar desde la academia con una honestidad intelectual. Bien. Y aquí podemos ver que hay, les puse justamente estas dos columnas, una de como el aporte del legado y otra de crítica y también del debate. Y vemos que del lado delegado, vemos que, bueno, esta corriente claramente integró dos disciplinas que corrían por caminos separados, ¿cierto? La economía y la ciencia política, pero las integra justamente en este mismo marco de análisis y eso genera que sea tan enriquecedora en su análisis. Vemos que fundó la economía inconstitucional, o sea, el estudio sistemático de las reglas, ¿verdad?, de las instituciones. Bueno, esta propuesta justamente le generó que a Buchanan le dieran justamente el premio Nobel de Economía en el año 86 y que obviamente nos dejó herramientas que hoy son de uso común en cualquier análisis político que ustedes puedan encontrar, sobre todo en temas de instituciones, sistemas electorales, etcétera. Bien, que finalmente son estos conceptos que yo les señalaba recién, ¿cierto? La búsqueda de renta, el log rolling, el votante mediano, ¿cierto? Bueno, y que finalmente vemos que son muy nutritivas y nos permiten entender la política desde una perspectiva más realista, no idealizada. Prácticamente tiene críticas, ¿cierto? Y que forman claramente de parte de este debate que es legítimo,
pero que no son una refutación total, sino más bien ustedes entienden que ante analizar un fenómeno, una problemática, siempre van a haber distintos enfoques y perspectivas, y que claramente entre ellas, como son perspectivas distintas, no van a estar de acuerdo en todo. Bien. Pero una de las críticas que se le suele señalar es este supuesto del egoísmo racional, que simplifica en exceso la conducta política. Bien, porque en efecto las personas no siempre están calculando, no siempre buscan maximizar distintas utilidades. También vemos que, bueno, en segundo lugar, y que también derivado de lo que yo recién les decía, es que este enfoque no considera o deja muy poco espacio a los valores políticos, a la ideología, ¿cierto? Política, también el deber cívico y la identidad, que también sabemos que son aspectos que mueven el ejercicio de la política misma. Y en tercer lugar, que es una dificultad práctica, que es difícil medir empíricamente las preferencias y los costos de los que habla el modelo, ¿cierto? Que les presenté. Eh, y es mucho más difícil, ¿cierto? Eh, Tratar de hacerlo cuantificable, ¿bien? Eh, Mi recomendación para estudiar esta escuela de pensamiento es que quédense con las herramientas conceptuales que son sumamente valiosas, eh, y que de igual manera son súper útiles para entender la política contemporánea, más aún a la política chilena, eh, que nos permite entender justamente las lógicas que tiene la política, pero no es la única herramienta, ¿bien? Es decir, es uno de los tantos enfoques que nos permiten entender cómo se mueve la política, por qué los políticos, los burócratas actúan de esta manera. Bien, entonces, ya cerrando esta sesión, quiero justamente recapitular las 4 ideas centrales que se han señalado en esta clase y que yo las voy a dar por pasada, bien, y que deben dominar para la segunda evaluación, bien. Uno, que la elección pública estudia la política con las herramientas de la economía. O sea, eso ya lo deben manejar bastante bien. Que la frase que, que puede ayudarme a entender mejor la escuela de la elección pública es, o se resume en que es la política sin romance, ¿cierto? No se idealiza la política. Otro punto es que el libro El cálculo del consenso, publicado en el año 1962, analiza qué reglas elegirían los individuos racionales para decidir en común, ¿ya? Entonces, aquí recuerdan la pregunta del velo previo a conocer la propia posición, ¿cierto? O sea, ¿qué lugar yo ocuparía en un lugar, yo en una sociedad antes de armar unas reglas, ciertas instituciones? No lo sé. Por lo tanto, esas instituciones siempre van a tratar de beneficiar la mayor cantidad de personas posible. ¿Bien? 3, que toda regla de decisión busca equilibrar los costos externos y los costos de decisión, ¿cierto? Acuérdense cuando les mostré este gráfico con la curvita no, ¿bien? Y por eso la mayoría simple no es un óptimo automático, no. Y 4, que la distinción entre el nivel constitucional, donde se eligen las reglas, y el nivel operativo, ¿cierto? Que es el lugar donde se deciden dentro de ella. Y bueno, a ver, antes de terminar, retomo la pregunta que les había planteado al inicio de esta clase asincrónica virtual, que, eh, que es para pensar en el debate actual, ¿bien? En el fondo, ¿debería toda decisión política tomarse por mayoría simple? No sé, piensen por qué existen los quórums, por qué la Constitución establece distintos quórums para las distintas reformas según las distintas leyes. Bien, y si tanto el mercado como el Estado pueden fallar, ¿cómo decidimos qué asuntos confiarle a cada uno? Esas son como mi invitación a la reflexión para cerrar esta sesión. Y estos temas los vamos a estar discutiendo en la próxima clase del día jueves. Bien, así que por favor, repasen esta clase. En el Google Drive del curso va a estar el texto del cálculo del consenso, bien, para que lo ojeen
y sobre todo para que tengan en consideración los 4 conceptos claves que les presenté, porque son herramientas fundamentales que deben tener en consideración para la evaluación número 2, que lo van a hacer en tríos. Esa parte logística lo vamos a ver en la próxima sesión. Bien, entonces espero que no hayan quedado dudas, sino todas estas las resolvemos en la próxima sesión. Que tengan una muy buena jornada. Hasta luego.